Bien, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Pues en la página número 74 de su guía. O sea, empezar a estudiar lo que es el cálculo de la probabilidad. Bien, en referencia a este tema, pues nosotros sabemos que podemos entender que la probabilidad, pues es la, digamos, la oportunidad o digamos la posibilidad de la ocurrencia de algún evento, ¿sí? Bien, desde ese punto de vista, cada uno de los tipos de ejercicios a los cuales ustedes se pueden enfrentar, pues vamos a tener en sí dos tipos de experimento a los cuales podemos identificar. Primero estará el experimento conocido como experimento aleatorio. Primero lo vamos a establecer. El experimento de tipo aleatorio. Y el otro, pues sería el experimento determinístico. Esos son los dos que nos definen en su material. Esos son los dos tipos de experimento que podemos observar en este caso. Bien, partiendo de esto, vamos a leer sus definiciones para entender cada uno de ellos. En este caso, el experimento aleatorio nos dice en la página 74, es aquel en el cual no se puede predecir el resultado. Y en el caso del determinístico, dice es aquel que se puede predecir, calcular su resultado antes de ser efectuado. Entonces ahí tenemos esos dos tipos de experimento. Ahora, podemos entender lo siguiente. En el caso del experimento determinístico, consideraremos que el experimento debe repetirse bajo las mismas condiciones para producir resultados iguales. En el caso del experimento aleatorio, dice ya el experimento debe repetirse también bajo las mismas condiciones y en este caso produce resultados diferentes y además no predecibles. Bien. Ahora, ya establecido estos dos casos, vamos a ver ahora lo que es el espacio muestral. Esto está en la página número 75 de su guía. En lo que se refiere al espacio muestral, lo vamos a definir de la siguiente forma. Bien, para poder entender lo que es el espacio muestral, allá nos dice que sería el conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento. Bien, partiendo de esto, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuál es el espacio muestral, por ejemplo, de
el evento, digamos, de tener el lanzamiento de un dado, el espacio muestral, nosotros sabemos que al lanzar un dado, pues tendríamos 6 posibles resultados. El número 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Eso sería el espacio muestral al lanzamiento de un dado. Ahora, podemos tener varios tipos de eventos. En este caso puede ser el evento simple, el evento seguro y un evento imposible. Vamos a colocar un pequeño esquema donde podamos visualizar cada uno de estos casos con su definición. Vamos a apoyarnos en un pequeño esquema. Esta es la parte, digamos, introductoria antes de entrar a la parte práctica del cálculo de la probabilidad. Entonces, tenemos aquí el evento o suceso. En este caso, nos dice que es un subconjunto de nuestro espacio muestral. Bien, ahora, estos 3 tipos de eventos que podemos tener son los siguientes. Vamos a establecerlos aquí. El primero sería el conocido como evento simple. Analizando lo que sería el evento simple, aquí nos dice lo siguiente, sería subconjunto E Bien, aquí nos dice que se trataría de un subconjunto de E, que viene siendo nuestro espacio muestral. Recordemos que E sería el espacio muestral, el cual está formado por un solo punto muestral. Después tendremos el conocido también como evento seguro. Este evento seguro lo vamos a definir de la siguiente forma. Conjunto formado por todos
los elementos del espacio muestral. Así quedaría definido. Y ya el último caso sería conocido como el evento imposible. En este caso, el evento imposible sería el subconjunto que carece de elementos. ¿Ven aquí? Y en este caso se consideraría pues el subconjunto que carece de elementos y sería el conjunto vacío. Entonces allá quedan definidos los tipos de eventos o sucesos que podemos tener para hacer el estudio de la probabilidad. No sé si alguien tenga alguna duda con esta definición. Me gustaría que anotaran este pequeño esquema para poderlos identificar. ¿Sí? Considero que es algo más práctico. Entonces, allá nos dice en la guía, en la página 75, ¿sí? La descripción de lo que es un suceso o evento. Dice, si lanzamos un dado, anotamos el número que aparece, en este caso en la cara superior, y obtendríamos el espacio muestral, ahí dice omega, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como vimos. Ahora, los subconjuntos que pueden ser, sale un número impar, sería el 1, 3 y 5, y que salga un número mayor que 5 sería el 5 y el 6. ¿Sí? Mayor o igual a 5 sería en este caso. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a realizar en este caso la probabilidad? Sería la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar, pues, los fenómenos aleatorios. Eso es muy importante. Estamos hablando de fenómenos que son aleatorios. Entonces, de los cuales no podemos determinar siempre cuál sería su resultado, sino que hay que hacer un cálculo. ¿Sí? No puedo decir cuál es esa probabilidad, sino hasta que yo realice algún cálculo usando los teoremas de la probabilidad. Bien, terminen de anotar este esquema, por favor, me comentan apenas ya lo tengan anotado, para que podamos entrar al tema ya de la probabilidad clásica. Ya sería, vamos a requerir igual una calculadora, puede ser básica, para poder hacer las operaciones en los distintos ejemplos. Ustedes me dicen si ya tienen anotado este esquema. Ya, maestro. Listo, muy bien. Entonces vamos a entrar ahora al tema de la probabilidad clásica. Bien, en lo que se refiere al estudio de la probabilidad clásica, ¿sí? Allá en su guía nos menciona lo siguiente en la página 75, dice, probabilidad de un suceso, y ahí menciona la regla de Laplace. Dice,
La regla de Laplace dice, en el caso de que todos los resultados de un experimento aleatorio sean equiprobables, es decir, que tengan el mismo valor de probabilidad, Laplace define la probabilidad de un suceso A como el cociente entre el número de resultados favorables que ocurra el suceso A en el experimento y el número de resultados posibles del experimento. Así entonces tenemos esa fórmula que ustedes pueden ver, dice allá probabilidad del evento A igual a casos favorables de A sobre total de casos posibles. Esto sería también conocido como espacios finitos equiprobables. Vamos a plantear un primer ejemplo que nos dice lo siguiente. Bien, nos dice ya, se lanza una moneda normal 3 veces, determine la probabilidad de que aparezcan 3 sellos y, inciso B, aparezcan exactamente 2 caras. ¿Cómo podemos resolver este caso? Lo primero que tenemos que realizar, pues sería, mediante un diagrama de árbol, se puede hacer así, los 3 lanzamientos de las monedas. Vamos a colocar esos 3 lanzamientos de la siguiente forma. Podemos tener sello y cara. Este es mi primer lanzamiento. Mi segundo lanzamiento lo vamos a poner también. Sello, cara. Sello, cara. Este es mi segundo lanzamiento. Después, en el siguiente lanzamiento también puedo tener sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello y cara. Entonces, esos son los 3 lanzamientos representados en un diagrama de árbol. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los resultados que estaríamos obteniendo en este esquema? Pues son los siguientes. Tenemos 3 veces sello, 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 después cara,
pues sello, cara, sello, sello, dos veces cara, cara, dos veces sello, cara, sello, cara, cara, cara y sello, final, tres veces cara. En total son 8 posibilidades las que tenemos. Y nos están preguntando para el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que aparezcan 3 sellos? Exactamente, o sea, 3 sellos. Solamente identificaríamos un caso para esa situación. Por lo tanto, si estamos hablando que son espacios finitos equiprobables, es decir, según la regla de Laplace, tienen la misma probabilidad de ocurrir, el resultado de la probabilidad de este evento, tengo en total un caso favorable entre 8 posibles. Sería un octavo. También se puede expresar en su forma decimal, que es punto 125. Ese sería el resultado para el inciso A. Ahora, para el inciso B, nos pregunta que aparezcan exactamente 2 caras. Exactamente. Entonces son 1, 2, 3 casos que podemos identificar de esta forma. Por lo tanto, la probabilidad de este evento, vamos a ponerle probabilidad de evento B, sería 3 octavos. Que expresado en decimal sería punto 375. Así quedaría especificado este primer ejemplo. No sé si hay alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, maestro. Muy bien. Por favor, que lo anoten como primer ejemplo. ¿Sí? Antes de que pasemos vamos a hacer 2 más y ya pasamos a la sección de ejercicios que tenemos en su guía. Ustedes me avisan si ya tienen las anotaciones para continuar. Ya, maestro. Listo. Vamos a poner entonces un segundo ejemplo.
Bien, nos dice el ejemplo 2. En una caja se tienen 9 pelotitas marcadas del 1 al 9. Se seleccionan al azar, seleccionan 2 al azar y se observan los números que aparecen. Calcular la probabilidad de que los números seleccionados sean inciso A, pares, inciso B, impares. Lo primero que vamos a establecer, pues si nos están hablando de la selección de las pelotitas con sus determinados números, ¿cómo podríamos hacer para calcular el total de casos posibles? A ver, ¿cómo lo podemos hacer? La semana pasada vimos métodos de conteo. Entre ellos estaban las combinaciones y las permutaciones. ¿Sí? Estas son unas herramientas muy útiles para poder resolver este tipo de problemas. ¿Cuál consideras que sea el adecuado? ¿Permutaciones o combinaciones para este tipo de planteamiento? A ver, que me comenten. ¿Cuál será? Combinaciones. A ver, ¿me repites, por favor? ¿Cuál es? Combinaciones. ¿Por qué no? Combinaciones. ¿Por qué Importa el razón? Porque no orden. estamos interesados en el orden, simplemente es la selección de las 9 pelotas. Voy a elegir a 2, ¿verdad? Entonces, los casos posibles, eso lo vamos a poner aquí, serían calculados con combinaciones de los 9 elementos que hay. Voy a seleccionar 2, ¿sí? Y basándonos en la fórmula que vimos la semana pasada, para el cálculo de esas combinaciones, habíamos establecido, pues, la siguiente fórmula. Aquí la voy a poner a un lado, de combinaciones de n elementos, tomando r, era expresado como n factorial, dividido entre n menos r, por su factorial, por r factorial. Vamos a tocar r, vamos. Así que, por lo tanto, en este caso, n son 9, quedaría 9 factorial entre 2 factorial por 9 menos 2 factorial. A ver, que me hagan la operación y me dicen cuál sería nuestro resultado para los casos posibles, utilizando nuestra fórmula de factoriales para el cálculo de combinaciones. A ver, vamos a hacer esa operación. 36. En total, efectivamente, nos da 36 casos posibles. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ahora, con ese valor de los 36 posibles, ahora vamos a calcular para el inciso A lo que nos están pidiendo. Nos dice allá que los números seleccionados sean pares. Nuevamente, pues si estamos hablando que tenemos los números del 1 al 9, y son mis posibilidades, vamos a poner aquí arriba, de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Ahora, ¿cuántos números son pares de todo este grupo de números? ¿Son en total? Pares son el 2, 4, 6 y el 8. En total son 4 cifras. Ahora, los casos posibles para el inciso A los vamos a calcular también
Con combinaciones, en este caso sería combinaciones de los 4 pares, voy a seleccionar 2. Por lo tanto, me quedaría en la expresión 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. A ver, ¿cuánto nos daría entonces estas combinaciones de 4 elementos tomando 2 únicamente? Casos favorables sería. Vamos a ponerlo en especificación. Favorables, no posible. Favorables. A 6. ver. 6, correcto. Entonces, la probabilidad del evento A serían 6 favorables entre 36 posibles. En algunas ocasiones, pues se puede simplificar esa fracción, que nos daría un sexto. Y ese va a ser el valor de la probabilidad del evento A. Ahora, para el evento B, en este caso nos están pidiendo ahora los impares. ¿Cuáles son impares? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. En total son 5 números. Por lo tanto, para el evento B, tenemos los casos favorables. Y sería calculado con las combinaciones de 5, tomando 2 elementos. Colocamos nuestra fórmula, sería 5 factorial entre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. ¿Cuánto nos daría en este caso? 10. 10. Por lo tanto, la probabilidad de B serían 10 entre 36, que simplificado puede ser 5 18avos. Si lo vamos a colocar, ¿queda? Bien. A ver, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario con este segundo ejemplo? ¿Sí quedó claro? O sea, podemos utilizar combinaciones, algunas veces permutaciones, dependiendo de lo que nos estén planteando. Bien, anótenlo y ustedes me comentan si ya lo tienen anotado para hacer un ejemplo más. Y ya después pasamos a hacer los ejercicios.
Ya, maestro. Listo, muy bien. Vamos a hacer entonces un tercer caso. ¿Puedes subir un poco luego la cámara? Es que no se ve la primera fila. Ahí está. ¿Ya se Gracias. ve? Sí, correcto. Bien, nos dice en este tercer ejemplo. En un lote de producción de un total de 50 piezas, 5 de ellas resultaron defectuosas. Si se toma al azar una muestra de 3 piezas, calcula la probabilidad de que por lo menos una sea buena. Bien, lo primero que tenemos que hacer en la solución de este problema, pues es calcular todos los casos posibles. Para hacer el cálculo de los casos posibles, a ver que me comente, ¿qué usamos como método de conteo? ¿Qué será lo adecuado para sacar todos los casos posibles? ¿Cuál sería nuestro método de conteo? ¿Usamos diagrama de árbol? ¿Usamos combinaciones? ¿Usamos permutaciones? Combinación, ¿verdad? Es una combinación porque nos dice que de un total de 50 piezas voy a seleccionar 5, entonces sería combinaciones de a 50 elementos, elegir 5. Por lo tanto, sería 50 factorial entre 5 factorial por 50 menos 5 factorial. A ver, hagan la operación y me dicen cuánto daría el total de casos posibles. Perdón, no son 5, son 3. 5, después son 3 que vamos a elegir. Son 3, así queda. Así sería, con 3 factorial. Y 50 menos 3 factorial. ¿Sí? Porque nos dice, vamos a elegir, del total son 5 de cosas que existen, pero 3 piezas al azar, la muestra es de 3 piezas. Eso es, para que esté correcto, entonces, los casos posibles serían 50, voy a seleccionar 3. ¿Cuánto nos da entonces el total de casos posibles? 19,600. Correcto, muy bien, 19,600. Ahora,
observemos que lo que nos están pidiendo en este caso es calcular la probabilidad de que por lo menos una sea buena. Quiere decir que tendríamos aquí en total 3 posibilidades, ¿sí? Estoy seleccionando de un total de 50, de las cuales tengo 50 piezas, 45 son buenas y 5 son defectuosas. Por lo tanto, si nos están diciendo que voy a elegir 3, el caso 1, lo vamos a poner así, sería de las 45 que tengo que son buenas, tendría una buena y le voy a sumar de las otras 5, 2 defectuosas. Ese es el primer caso. Más el segundo caso sería que de las 45 buenas tengamos 2 piezas más una defectuosa. Y ya el último caso, que es como nos dice, por lo menos sea una buena, o sea, que tenemos una que sea buena, 2 puede ser hasta 3. Entonces, que sean de los 45, seleccionar 3. Entonces, los casos favorables sería la suma de estos 3 casos, que se puede ya sustituir con nuestra fórmula. Vamos a colocarlo. Sería 45 factorial sobre 1 factorial por 45 menos 1 factorial más 5 factorial sobre 2 factorial, 5 2 factorial, caso, más lo que sería 45 factorial, 2 factorial de 45 menos 2 factorial, más 5 factorial sobre 1 factorial por 5 menos 1 factorial, más 45 factorial sobre 3 factorial por 45 factorial. Entonces sería hacer la suma de todos estos casos. ¿Sí? Digamos que es un ejemplo un poquito más extenso. Si quieren, pueden hacer, me dicen primero cuánto de esta parte, cuánto de esta parte, y al final lo sumamos, o si quieren hacerlo ya directo en el resultado final, vamos a hacer esas operaciones. ¿Sí? Por eso les mencionaba que era importante, pues, aprender esas fórmulas de combinaciones, porque, pues, la desventaja que tendrían en ese tipo de examen es que, pues, no les permitirían poner las combinaciones directas como en la calculadora científica. A ver, que hagan las operaciones y me dicen cuánto nos da, ya sea el total o cada uno para ser sumado. ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro para hacer las operaciones?
¿Ya tienen el resultado? Ya. A ver, ¿cuánto dio? El total, ¿Ya tienen la suma? ¿Cuánto dio? 15.240. ¿Cuánto? 15.240. 15.240. 15.000. No, no da 15.000. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, creo que hay algún detalle. Ahorita te digo cuánto debe dar. Quince mil. Ah, ok, ya entendí por qué está variando. Aquí sería multiplicación. ¿Por qué razón multiplicación? Porque son las posibilidades, ¿sí?, de cada caso. Si aquí elijo una, esto lo tengo que multiplicar por el otro. Si vamos a multiplicarlos, tiene que ser multiplicado porque si no nos va a dar una cantidad menor de las posibles que realmente son. Debes dar alrededor de 19.000. Entonces vamos a hacerlo multiplicado. Debe ser multiplicado porque si observamos, si por ejemplo aquí agarro 2 y 1, tengo que multiplicar ese total de combinaciones porque con una que yo cambie, ya se agregaría otra. Entonces es multiplicado. ¿Sí? Vamos a corregir esta parte. Es multiplicado. ¿Sí? Vamos a revisar y les debe dar, si no estoy mal, 19.590. A ver, compruébenlo, por favor. ¿Sí? Porque da una casi nos da el mismo valor. Y que lo comprueben, es multiplicado. Si no, no nos da 15.000. Debe ser con la multiplicación. Sí. Obtenemos esta multiplicación y sumamos a la otra multiplicación. Sí. Ya finalmente con este resultado. Y nos daría 19.590. Sí, porque de hecho nos da una probabilidad, como dice, por lo menos una sea buena. O sea, son casi todas las posibilidades que cubre nuestro espacio muestral. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a corregirlo. Les debe dar 19.590. A ver, revísenlo por favor antes de que hagamos el último cálculo. Sí, eso me dio. Bien. Entonces, la probabilidad de este evento sería dividir los casos favorables, que son 19.590, entre 19.600. Y eso nos da 0.9994. Casi nos da la unidad, pero no llega. ¿Sí? No llega a la unidad. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Quedó claro? Y digamos que este ejemplo es un poquito más largo, se tuvo que hacer más operaciones para poder llegar a ello. Pero se sigue usando siempre la regla de Laplace, o sea, casos posibles entre total de casos favorables. Bien, anótenlo y vamos a pasar entonces a la página 76 y 77 de su guía. Allá tenemos 10 ejercicios, vamos a irlos explicando, ¿sí?, entre ustedes y yo para que podamos resolverlos. Aquí comprobamos los resultados. ¿Sí? Ustedes me dicen si ya podemos borrar esta parte para que arranquemos entonces con esa sección de ejercicios, página 76, página 77. Ustedes me dicen si ya está listo para que arranquemos entonces con esos ejercicios.
Bien, ¿ya puedo borrarlo? ¿Está listo? Sí. Vamos entonces a pasar a esa sección de ejercicios de su guía. Bien, el primer enunciado nos dice lo siguiente. De una urna que contiene 2 bolas amarillas y 3 bolas blancas, se extrae aleatoriamente una bola. Determine la probabilidad de que la bola sea, inciso A, amarilla e inciso B, blanca. Vamos a ver entonces, tenemos aquí 2 incisos. Inciso A, que nos corresponda al color amarillo. E inciso B, que sea blanco. A ver, ¿cuáles serían todos los casos posibles? Casos posibles, ¿cuántos son? Nos dice que va a seleccionar una bola únicamente. ¿Cuál sería en total los casos posibles? 5. Son 5 casos, ¿verdad? O sea, yo voy a tener en total 5 bolas para poder seleccionar. Para el inciso A, tenemos 2 amarillas. Para el B, blanca, son 3. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad del evento A sería 2/5. ¿Sí? Que lo podemos expresar en su notación decimal, equivalente a 0.4. Ahora, en el caso de que seleccionemos y que sea blanca, tenemos 3 favorables, entonces sería la probabilidad de B, sería 3/5. Expresado en decimales nos da 0.6. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda con este primer caso? No, maestro. No, profe. Bien. Vamos al número 2, entonces. Vamos a leer el enunciado número 2. Y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 resultados iguales al lanzar 2 dados al mismo tiempo? En total, ¿cuántos resultados podemos tener al lanzar 2 dados al mismo tiempo? 12. Podemos tener un total de 12 posibilidades, ¿verdad? Entonces, tenemos allá solo 12, no son 12, 12 cifras, pero vamos a hacer el análisis de una forma interesante para que vean cómo queda. Por ejemplo, si ustedes hacen el trazado de una malla, no serían solo 12, vean. ¿Por qué les digo esto? Vamos a poner aquí un cuadrado, el cual pues tenga aquí el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. De este lado también vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Para qué hago esto? Yo sé que cuando lanzo el dado que tengo en 1, lo puedo utilizar. De hecho, voy a ponerlo al revés. Voy a poner lo que va aumentando la cifra. Va a ser 1, 2, 3, Entonces 4. pueden ser 36.
Así es lo que quería que observaran, porque voy a tener, por ejemplo, 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6. Después, 2 con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6. Y así con todos ellos. Lo que quiere decir, como mencionaste, sería 36 casos posibles. Entonces, los casos posibles son 36. Ahora, los casos favorables. Allá nos menciona que cuál es la probabilidad de obtener dos resultados iguales al lanzar esos dados. Haciendo el análisis, sería este resultado, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Entonces, son un total de 6 casos favorables. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? ¿Está claro por qué son 6 únicamente? Por lo tanto, entonces, la probabilidad de este evento, vamos a tener probabilidad de A, correspondería a 6/36. Simplificado, sería un sexto. Y esa expresión decimal, un sexto lo podemos poner como 0.1665. Por favor, anoten estos dos primeros ejemplos, ejercicios ya de esa sección. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 3. Pues nos dice lo siguiente el ejercicio 3. De un lote de 40 artefactos, se observa que 25 son buenos, 10 están dañados y el resto presentan daños importantes. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar dos artefactos al azar resulten buenos? Bien. Primero que nada, pues vamos a colocar un pequeño esquema donde nosotros tengamos pues esta información que nos dan del total de los 40 artefactos. De los 40 artefactos, estos están divididos primero tenemos artefactos que se consideran buenos, son un total de 25. Artefactos que están dañados son 10. Y los que presentan daños importantes, que serían el resto, si tengo 25 y 10, son 35, serían 5 que presentan daños importantes. Ya con esto tengo delimitado las cantidades de estos artefactos. Lo siguiente será, pues, utilizar en este caso las combinaciones para determinar el número de casos posibles, como hemos hecho en los ejemplos anteriores. A ver,
¿Cuál sería el caso de combinación para plantear este problema? N40 R2. A ver, ¿me repiten, por favor? N40 R2. Así es, N40, R, voy a sacar solo dos artefactos, entonces sus combinaciones sería de 40, seleccionamos dos, entonces sería 40 factorial entre 2 factorial por 40 menos 2 factorial. A ver, hagamos esa operación y me dicen cuánto valdrían esos casos posibles. $780. 780, correcto, muy bien. Ahora, nos están diciendo que cuál será la probabilidad de que al sacar dos artefactos resulten buenos. Entonces vamos a calcular los casos favorables. ¿Cuál sería la combinación para los casos favorables? ¿Combinaciones de cuánto? Nos dice ya que resulten buenos. ¿Cuántos artefactos buenos tenemos? 25 de 2. 25, ¿verdad? Entonces, sería de los 25, seleccionar 2. Por lo tanto, quedaría 25 factorial entre 2 factorial por 25 menos 2 factorial. A ver, ¿cuál sería ese resultado entonces? De los casos favorables. $300. 300 casos, muy bien. Por lo tanto, la probabilidad de este evento serían 300 entre 780. Y eso nos da un resultado de 5/13 o 0.3846. Recalco aquí que en los exámenes que les van a presentar, puede ser que les den la expresión en fracción o también en decimal. O sea, hay las dos posibilidades. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Está claro el ejercicio número 3? Bien, anótenlo para que pasemos al número 4. Bien, ahora el número 4 nos menciona lo siguiente. Una caja contiene 4 bolas blancas, 3 rojas y 2 azules. Si se extrae 3 bolas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna sea roja? Bien, vamos a hacer el planteamiento. Ustedes me dicen, ¿ya puedo borrar este? ¿Ya está listo? Sí. Muy bien, vamos al número 4. Bien, observando ese enunciado, pues allá nos están diciendo, pues, que tenemos, primero, 4 bolas blancas.
4 blancas. Tenemos 3 rojas. Y 2 azules. En total tenemos 4 y 5 son 9. En total. Bien, ahora nos dicen que van a seleccionar 3 al azar. Entonces, los casos posibles serían las combinaciones de las 9, seleccionando 3. Por lo tanto, queda 9 factorial entre 3 factorial por 9 menos 3 factorial. Hagan la operación y me dicen cuánto da el total de esas combinaciones. De 84. 84, correcto, 84 casos posibles. Ahora, los casos favorables. Allá nos menciona que tenemos que calcular la probabilidad de que ninguna sea roja. Entonces, solo nos quedarían para elegir 4 blancas y 2 azules. En total serían 6. 4 y 2 son 6. Entonces, de esas 6 que tengo, vamos a ver. A ver, de esas 6 que tenemos, vamos a seleccionar 3. Entonces, casos favorables serían de las 6, selecciono 3. Entonces sería 6 factorial sobre 3 factorial por 6 menos 3 factorial. $20. Serían 20 favorables. Por lo tanto, la probabilidad de este evento sería 20 dividido entre 84. Pues puede ser 5/21 o en decimal 0.2380. Este resultado. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, la operación de los casos posibles. Vamos a observar aquí. Tenemos aquí 9 factorial entre 3 factorial por 9 menos 3 factorial. Sería, yo sé que el 9 factorial es 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 1. Dividido, aquí tengo 3 factorial. 3 por 2 por 1. Y aquí son 6 factorial, que serían 6 porque se resta. 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Aquí cancelo esta primera parte. 2,
esta primera parte equivale a esta. Después, aquí tengo, pues puede cancelar esta parte de aquí también. Son iguales. Entonces nos quedaría para hacer 9 por 8 por 7 sobre 3 por 2 por 1. Y hacemos la simplificación. 9 por 8 por 7 nos da 504. Entre 3 por 2 por 1 son 6. 504. Entre 6 nos da 84. ¿Sí? Así se hace el desarrollo para poder cancelar la notación factorial. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda con este ejercicio número 4? Podemos pasar al 5. ¿Listo? Bien. El número 5 nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al ordenar una línea, en una línea 4 hombres y 2 mujeres, estas quedan siempre juntas? Bien, vamos a hacer ese planteamiento. ¿Sí? ¿Ya puedo borrar esta parte? ¿Ya está listo? Bien, vamos en el número 5. Entonces, bien, en este número 5, pues primero nos hablan de ordenar a 6 personas. Entonces, vamos a trabajar ahora con permutaciones. Lo primero que vamos a calcular, pues serían los casos posibles. En este caso, los casos posibles, pues de las permutaciones sería de a 6 elementos, tomar 6. Y vamos a colocar nuestra fórmula que vimos la semana pasada para el cálculo de esas permutaciones. La cual es permutaciones de n, tomando r elementos, sería n factorial entre n menos r factorial. En este caso, recordamos igual que cuando tenemos las permutaciones de n, ¿sí? Cuando es igual, se calcula como n factorial, es más directo. Por lo tanto, quedaría para calcularse los casos posibles con 6 factorial. Y este 6 factorial sabemos que es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da el resultado de 6 factorial? 720. 720, ¿verdad? 720. ¿Ok? Ahora, los casos favorables, ¿cómo los vamos a calcular? En este caso nos dice que ¿cuál es la probabilidad de que al ordenar en la línea 4 hombres y 2 mujeres, estas quedan siempre juntas? En este caso, estaríamos estableciendo que tendríamos lo siguiente, sería permutaciones
4 hombres por permutaciones de las 2 mujeres. Es decir, sería 4 factorial por 2 factorial. Vamos a ponerlo así. Especificado. A ver, entonces el cálculo será 4 por 3 por 2 por 1 por 2 por 1. ¿Cuánto nos da en total? 48. 48 casos, ¿verdad? Entonces, si tengo 48 casos favorables, la probabilidad de este evento sería 48 entre 720. Dividimos esas cantidades y nos da un quinceavo. Equivalente a 0.0667. Así queda resuelto el número 5. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Muy bien, vamos a pasar al número 6. Solo que terminen de anotarlo, por favor, revísenlo muy bien. Bien, vamos a pasar al número 6. Y en el caso número 6 nos dice, en una oficina trabajan 4 hombres y 2 mujeres. Si se eligen 2 representantes, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean hombres? Vamos a recordar en este caso cómo trabajaríamos el cálculo de los casos posibles, pues estamos hablando de un caso de combinaciones. ¿Por qué razón combinaciones? Porque en este caso la selección pues no nos menciona algún orden específico. Por lo tanto, los casos posibles serían combinaciones de los 6 total. Voy a seleccionar a 2 representantes. Entonces, queda 6 factorial entre 2 factorial por 6 menos 2 factorial. A ver, ¿cuánto me daría entonces el total de los casos posibles? ¿15? Serían 15 casos posibles. Muy bien. Y los casos favorables, como nos menciona ya, que en este caso se trate de que ambos sean hombres. Entonces, si tengo 4 hombres a seleccionar, sería combinaciones de A4, seleccionando dos personas, sería 4 factorial entre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. ¿Cuánto nos da?
6. 6. Por lo tanto, la probabilidad correspondería a 6/15. Se puede simplificar como 2/5 y expresado también en decimal como 0.4. A ver, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Bien. Anótelo y pasamos al número 7. Bien, vamos al número 7 que nos dice lo siguiente. Lucio debe tomar un jugo surtido de al menos 2 frutas escogidas entre piñas, papaya, fresas, pera y plátano. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugo contenga papaya en los ingredientes? Y en este caso vamos a analizar cuáles serían todos los casos posibles, ¿sí? En total tengo 5 frutas a elegir. Ahora, al preparar su licuado, como dice allá, bueno, jugo en este caso, pues puede ser un caso en el que utilice las 5 frutas, otro en el que utilice 4, otro en el que utilice 3. En algún caso utilice al menos 2, o sea, debe ser un jugo surtido, o sea, de 2 hasta 5 frutas. Por lo tanto, para contabilizar los casos posibles, usaríamos combinaciones de 5 de 5 más combinaciones de 5 de 4 más combinaciones de 5 de 3 más combinaciones de 5 de A2. Esa va a ser la fórmula para calcular los casos posibles. Colocamos nuestra fórmula. Quedaría para el primer caso, cuando agarre las 5 frutas, aquí es 1. ¿Sí? Si ustedes lo hacen así, esto nos debe dar 1. Vamos al siguiente. Voy a hacer 5 factorial por 5 menos 4. 5 factorial por 3 factorial por 5 3 factorial más factorial 2 factorial por 5 menos 2 factorial. A ver, hagamos estas operaciones. Ustedes me dicen cuánto nos daría en total estas combinaciones.
A ver, ustedes me dicen el resultado. ¿26? 26, correcto. Entonces los casos posibles son 26. Ahora, en el caso de los casos favorables, pues nos están diciendo que tendríamos primero caso en el que tengamos combinaciones de 4-1 más combinaciones de 4-2 más combinaciones de 4-3 más combinaciones de 4-4. ¿Por qué razón queda así? Porque nos está diciendo el enunciado cuál es la probabilidad de que el crudo contenga papaya en los ingredientes. O sea, que tiene que ser fijo que ya tengas esa fruta. Entonces, ya solo nos quedarían 4 más a elegir. Entonces nos queda así 4 factorial entre 1 factorial por 4 menos 1 factorial más 4 factorial entre 2 factorial por 4 menos 2 factorial más 4 factorial entre 3 factorial por 4, 3 más 4 factorial entre 4 factorial por 4 menos 4 factorial. A ver, ¿cuánto daría entonces este resultado para los casos favorables? ¿Cuánto dio el resultado? ¿15? Correcto, son 15 casos favorables. Por lo tanto, la probabilidad de ese evento sería 15 entre 26. Que dividimos entonces 15 entre 26 nos da 0.5769. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo está claro? Sí, profe. Bien, el número 8 es un caso especial. ¿Por qué razón? Vamos a explicarlo. Aquí nos dice lo siguiente. Se lanzan
3 dados simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad de que la suma resulte impar? Aquí ya no es lanzamiento de 2 dados. Vieron que hicimos en el ejemplo una malla donde colocábamos los puntos para los resultados cuando son 2, pero ahora son 3 resultados. ¿Sí? Entonces, los casos posibles establecidos de esta forma, eso sí es fácil calcularlo. Son, en este caso, 6 por 6 por 6. Quiere decir que tendríamos un total de 216 resultados. El momento, digamos, un poquito más complicado sería el momento de determinar la suma de esos resultados. Por ejemplo, si yo lanzo los 3 dados, el dado 1, dado 2, dado 3. ¿Sí? Tendríamos, por el primer caso, por ejemplo, el 1, el 2, 3, 4, el 5, el 6. Ahora, aquí podríamos tener los mismos resultados. Y aquí también pueden ser iguales todos, los 3. Pero esto no termina. Se pueden repetir ahora estos 6 y intercambiar estos. Y así sucesivamente. Entonces los resultados, por ejemplo, para la suma, en este caso son 3. Aquí son 6. Porque vamos a estarlo sumando. Y sería 9. Serían 12. Serían 15. Serían 6, 6, 6. Son 18. Ahora, esto puede ir variando y continúan las sumas y los resultados, ¿verdad? Si nosotros hacemos, por ejemplo, en Excel, para que sea más rápido todo este barrido del espacio muestral, y observo los resultados, porque ahí me están pidiendo que los resultados sean impares, por ejemplo. Entonces aquí 3, 9, 15. Si nosotros observamos, siempre vamos a obtener estos resultados, ¿sí? Puede ir variando. En total, si tú sacas la cuenta de todas las posibilidades que hay para obtener impares, son 108. Son bastantes. Entonces, por eso les decía que son 108 casos de los 216. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de A sería 108 entre 216. Allá está. Entonces, si dividimos esas cantidades, obtenemos un medio o una probabilidad equivalente a 0.5. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Queda claro? ¿Por qué era 108 los casos favorables? Ah, sí, ¿por qué 108? Porque les dije, si por ejemplo yo la arreglo en Excel, toda mi hoja de cálculo, colocando estos resultados y continuando otra vez y moviéndole a estos, ¿sí? Y a estos igual. En total voy a tener 216 resultados. Y para obtener el total de los impares, si observan aquí, un es par
Una es impar, par, impar, par, impar, par. Entonces, de los 216, la mitad de ellos serían los resultados de suma impar. ¿Sí está claro? Sí, Por lo tanto, serían 108 casos favorables para obtener números impares. Por lo tanto, sería 108 entre 216 menos 2 medio, y es una probabilidad de 0.5. ok, gracias. Bien. Bien, entonces, para que ustedes realicen, van a hacer el ejercicio 9 y 10, ¿sí? Que están en la página 77. Y ya con esto daríamos por terminado la sección de espacios finitos equiprobables. La otra semana vamos a ver otros casos de probabilidad que pueden igual haber. ¿Sí? Vamos a ver probabilidad condicional, vamos a ver el teorema de Bayes, y vamos a ver también el caso de las distribuciones de probabilidad, que igual les pueden venir algunas preguntas en dado caso. ¿Sí? Ya con eso terminaríamos la semana que viene. Por mi parte sería todo hoy. Hagan esos dos ejercicios ahorita que les queda de práctica. Y nos vemos la siguiente semana para continuar con estos temas de probabilidad. No sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿Todo claro, chicos? Sí, profe. Sí, Muy profe, bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bueno, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.